Buena tarde, querido Mauri. ¿Cómo estás? Quisiera que me ayudes a comprobar tu micrófono. Vamos a activarle un momentito, por favor. Hola, Verito, Hola, ¿me escuchas? Sí, Mauri. perfecto. Todo perfecto, Mauri. En unos minutitos comenzamos. Un gran abrazo virtual. Muchas gracias. Que les vaya muy bien también.
Liz, vamos a comenzar. Por favor, quisiera que compruebes tu micrófono y tu cámara, si serías tan ¿Aló? amable. ¿Me escucha? Perfecto. Perfecto, te encuentro muy bien, Liz. Qué linda estás el día de hoy. Gracias. Buen día con todos. Vamos a comenzar entonces. Yo les voy a contar un poquito sobre Poliestudios. Poliestudios es un centro de formación continua avalado por la Universidad Tecnológica Indoamérica, la Universidad Tecnológica Israel y la Secretaría Técnica de Capacitación y Cualificación Profesional. Todos nuestros certificados, nuestras certificaciones cumplen con los requisitos legales necesarios para ser presentados en todo lo que es categorización, recategorización docente, concurso de merecimientos y oposición. Para su asistencia al webinario, queridos compañeros, las personas que hayan pagado por su certificación, que son $5, no se olviden que tienen ciertas premisas y ciertos procesos que responder. La primera, siempre poner una recomendación en nuestro fanpage de formación continua Poliestudios. Debes escribir al menos 3 comentarios, ya sea en Facebook o sea en Zoom, sobre la videoconferencia que resuman lo que hemos aprendido en este momento. Vamos a compartir el webinario con un grupo de amigos para que así podamos expandir nuestra comunicación con ellos. Recuerden siempre que para nosotros es un verdadero placer educar junto a ustedes, pero nos ayudan muchísimo. Nos ayudan muchísimo si ustedes comparten esta información, porque así podemos llegar a más gente. Con la bendición de Dios, Poliestudios ha mantenido a todos sus empleados en el centro y además hemos podido incrementar muchos más tutores para la formación, educando así a más personas y brindando mayores posibilidades a todos y todas. Este ejercicio lo hacemos gracias a su apoyo, gracias a seguir con nosotros, a capacitarse y a educarse junto a nosotros. Esto es algo muy valioso que ustedes nos están ayudando a construir. Aparte, les debemos comentar que los certificados se entregan la semana posterior a la videoconferencia, de tal forma que ustedes puedan estar tranquilos si el día de hoy ustedes envían su pago, cumplen con los requerimientos necesarios de escribir sus comentarios, de validar su recomendación en el fanpage de Poliestudios en Facebook. Luego, el día miércoles de la siguiente semana, usted va a recibir su certificación. ¿Qué más les puedo contar? Tenemos también ya, la próxima semana vamos a tener algunas certificaciones para todo el mes que usted las puede ver. Recuerde que Poliestudios tiene webinars gratuitos los días lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde en adelante para que cada uno de ustedes pueda aprovecharlos. Además de esto, les quiero comentar que tenemos ya las formaciones en competencias digitales 1, aulas virtuales y ahora planificación digital docente, que son formaciones maravillosas con certificaciones académicas y con seguimiento. Si es que ustedes necesitan tener mayor información sobre esto, no dude en comunicarse a Poliestudios y estaremos aquí para servirle. Además de esto, el día de hoy estamos lanzando la formación para los psicólogos y psicólogas ecuatorianos, que habla sobre la telepsicología, que es una formación maravillosa, que les va a orientar a los psicólogos cómo dictar su consulta psicológica de una manera adecuada. Esperamos que todos ustedes puedan inscribirse en nuestra formación. Gracias a todos los participantes que en este momento ya se encuentran en Zoom y a todos los participantes que en este momento se encuentran en Facebook ya conectados y activos para nuestra formación. En este momento, faltando ya 3 minutos para comenzar nuestra formación, le voy a dar paso a Lisette Dávila, que nos va a comentar, es la comunicadora social de Poliestudios, que nos va a comentar un poquito sobre las novedades de prensa que ha tenido Poliestudios en este tiempo. Nos va a comentar en dónde se han posteado nuestras imágenes, nuestras formaciones. Queremos contarles que hemos tenido una vasta información en medios digitales para que ustedes puedan conocer más sobre nuestras propuestas y puedan saber más sobre el desempeño que realiza Poliestudios. ¿Puedes continuar, Liz? Muy buenas tardes, Berito. Buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad les voy a contar un poquito cómo nos hemos ido manejando.
con esta formación de competencias digitales. Como ya les comenté ahorita, hay 1, 2 y 3, que es planificación curricular y la creación y diseño de aulas virtuales y educación en línea. Nosotros nos hemos ido manejando en diferentes medios. Hasta ahora hemos estado en TVC Televisión, en TC, en diferentes revistas digitales, también en Flaxo Radio. Se ha ido posteando poco a poco tanto en Facebook, en Instagram y en LinkedIn todas nuestras publicaciones sobre cómo Poliestudios ha estado aportando en la educación en este tiempo. Como ustedes saben, estamos siendo golpeados mucho en este tema educativo. En el gobierno no estamos teniendo apoyo. Les invitamos a que vean cada una de nuestras publicaciones, igual se las irá reposteando para que las puedan observar con más detenimiento. ¿Cuál ha sido nuestro aporte como empresa, como organización educativa? Bueno, el día de hoy contamos con Mauricio Hidalgo con el tema ¿Cómo dictar clases virtuales de manera interactiva? ¿Quién es Mauricio? Mauricio es un profesional especializado en ciencias de la educación. Ha trabajado por 10 años en docencia de educación básica superior y bachillerato. Cree en la educación como el vínculo para el progreso de las sociedades y le apasiona contribuir para mejorar la calidad de su servicio educativo. Se ha desempeñado en los últimos 5 años en administración de plataformas de e-learning, formación en equipos de trabajo y desarrollo de habilidades de liderazgo. Esperamos que esta hora sea muy fructífera para ustedes. En la parte de arribita del chat yo les puse el link donde puedan inscribirse. Máximo hasta 3 días posteriores a este webinar ustedes pueden cancelar las personas que deseen inscribirse. Y también, por si desean ver luego la información, se está reposteando también las reseñas de cada webinar. Muchísimas gracias, Mauricio, te damos paso. Hola, sí, me escuchan ahora, sí, perfecto. Bien, muchísimas gracias por su asistencia al webinar de hoy. Vamos a hablar acerca de cómo generar clases interactivas en el entorno virtual. Todos nosotros hemos ya, sea por voluntad propia o sea por imposición ajena, nos hemos involucrado ya en lo que es los entornos virtuales de aprendizaje. Y en ese sentido quiero compartirles la presentación de un momento solamente Ya, ahora sí lo tenemos listo. Bien, ¿me confirman por favor si podemos ya ver la portada de la presentación? Estamos listos para empezar. Perfecto, muchísimas gracias. Mientras esperábamos la hora de inicio, estuve un poquito revisando los comentarios que ya han venido publicando en la sala de chat y me da mucha alegría ver que se están conectando de diferentes ciudades de nuestro país, de nuestro Ecuador. He visto personas que se conectan desde Esmeraldas, de Cuenca, de Guayaquil, desde Quito, perfecto. Son muchísimas personas. De Milagro, bien, excelente. Así estamos nosotros ya generando interacción en un entorno virtual como lo es esta videoconferencia a la que nuevamente estamos todos bienvenidos. Qué gusto es leer los mensajes de las ciudades donde nos están visitando, se están conectando, Loja, Ambato, Pozorja, perfecto. Qué gusto me daría también empezar ya a conocer si tenemos personas que se están conectando desde otros países, porque lo que queremos también es trascender hacia más países, no solamente enriquecernos nosotros, pero también enriquecer y edificar
al resto de la sociedad. Quiero empezar haciéndoles algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué es lo que esperas aprender hoy? Además de participar en el chat, por supuesto, que es la evidencia de tu intervención aquí en el webinar, sería bueno que también en algún momento de la clase lo puedas escribir en un cuaderno, en una hojita de apuntes muy personal tuyo, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos aprender hoy? Y me gustaría leerlos, me gustaría leer sus respuestas a estas preguntas. Tener nuevas herramientas para fortalecer las clases virtuales. Gracias, Normita, perfecto. Estrategias, recursos, metodologías. Sí, vamos a hablar un poquito acerca de Zoom, ¿sí? Les voy a compartir una herramienta que la vamos a poder aplicar y a generar una interacción súper interesante, ¿sí? Además de esta pregunta de qué deseas aprender hoy, qué esperas aprender hoy, quiero preguntarte algo más. Cuando escuchaste y cuando leíste el tema del webinar de hoy, ¿recordabas alguna experiencia, recordabas alguna situación que te hizo pensar, sí, yo necesito ese tema, yo necesito aprender cómo generar clases interactivas? Porque a mí me pasaba en los primeros años de mi ejercicio docente, yo empecé dando clases cuando tenía 21 años, es decir, no era tan mayor con mis estudiantes y los primeros días, los primeros meses me ganaba el nerviosismo y claro, yo hacía lo que me enseñaban en la facultad, en la universidad. Tienes una planificación bien hecha, confía en la planificación, cíñete a la planificación y que te vaya bien. Y claro, con la planificación me iba bien. Pero, ¿qué era lo que me pasaba? Que no conectaba con mis estudiantes, ¿sí? Conocía la materia porque me especialicé en informática, luego fui construyendo experiencia en matemáticas. Me sabía las planificaciones de esquina a esquina, pero me costaba conectar con mis estudiantes, generar ese vínculo para motivarles a ellos y generar clases más interactivas. Y poco a poco fui aprendiendo también no solo más herramientas, sino más estrategias para manejar la clase. Y aquí estoy rodeado de muchísimos profesionales en ciencias de la educación y personas expertas en educación que ya se manejan también, al igual que yo, se manejan la planificación de esquina a esquina, se manejan los momentos de clase, pero así de memoria, ya se la saben, manejan su contenido, lo vienen repitiendo ya varios años, pero ¿qué es lo que pasa cuando queremos conectar con los estudiantes? Te diriges a tus estudiantes, pero parece que están en otro mundo, parece que están en otra onda, en otra emisora. ¿Quién sabe, verdad? Y ahora, con esta pregunta, entramos en materia. La tercera pregunta nos dice, ¿consideras tú que una clase interactiva garantiza un mejor aprendizaje? Veamos qué respuestas me van a compartir, nos van a compartir. ¿Una clase interactiva garantiza un mejor aprendizaje? Sí, perfecto, nos lo dicen. Correcto. Ser muy didáctico, no hacer monótono a la clase, por supuesto, sí. Entonces parece que vamos a empezar hablando el mismo idioma. Pero, además de eso, estamos de acuerdo en que las clases interactivas van a garantizar un mejor aprendizaje porque lo alcancé a leer, se le da una participación activa al estudiante. Perfecto. Wow, están que llueven los comentarios. Me agrada, porque estamos todos conectados. Perfecto. Necesito empezar haciendo una diferencia de definiciones, porque cuando hablamos del adjetivo clases interactivas, tenemos que definir si nos estamos refiriendo al sustantivo de interacción o al sustantivo de interactividad, ¿sí? Entonces, por eso he compartido estas dos definiciones que son parafraseadas del diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿sí? Donde nos habla que la interacción corresponde justamente a la reciprocidad de acciones entre dos o más individuos
o entre dos o más medios, ¿sí? Mientras que la interactividad es una relación recíproca también en las que un usuario puede modificar el comportamiento de un sistema o al revés, que un sistema puede modificar el comportamiento de un usuario, ¿sí? No está tan difícil, no está tan difícil y sí, veamos qué nos dice innovar. Innovar, claro, necesitamos innovar, por supuesto. Es parte de la innovación de las nuevas investigaciones que hay en materia educativa, que se tiene que pasar del protagonismo del docente que había en la educación tradicional al protagonismo del estudiante, pero tampoco llegar al extremo de dejar que ellos gobiernen las sesiones de clase, ¿verdad? Debemos reinventarnos, nos dice alguien. Perfecto, sí, por supuesto. Cada día es una oportunidad de reinventarnos, cada día es una oportunidad de crecer, por supuesto. Y vamos a ver. Cuando hablamos de interactividad, me voy a referir hoy un poquito más a lo que es la interactividad, ¿sí? Y veamos, ejemplos donde sí se encuentra interactividad, lo tenemos en diálogos. Cuando generamos diálogos entre nuestros estudiantes, cuando generamos debates donde dos de ellos o dos grupos se conformen y defiendan argumentos, oposiciones, puntos de vista, no necesariamente contradictorios, pero tal vez sí diferentes. Entonces, estamos generando una interactividad, porque un grupo, en el caso del debate, va a querer influir en la forma de pensar del otro grupo, y este otro grupo también va a querer influir o incidir en la forma de pensar, ¿sí? Los juegos son ejemplos de interactividad. Los videojuegos son ejemplos de interactividad, porque ¿quiénes de nosotros, si en algún momento hemos participado de un videojuego y en más de una ocasión hemos visto que cuando tomamos decisiones diferentes y en momentos diferentes, el resultado va a cambiar? O si no, acuérdese nomás, cualquiera de los videojuegos en los que han participado y se van a encontrar con que tenemos esa interactividad. También la investigación es un ejemplo de interactividad en que el estudiante, el profesional, el docente, se genera una interactividad con la fuente de información. Llámese un documental, llámese un libro, todo tipo de fuente bibliográfica o infográfica, ¿sí? Te genera una influencia en tu forma de pensar, y ahí viene la parte de reinventarnos. Alcancé a leer algo entre los comentarios. Claro, los juegos son fundamentales para los niños, porque los niños, durante sus etapas de construcción y desarrollo de habilidades blandas, de habilidades mentales, todo lo asocian a través del juego. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. ¿Cuáles serían los tipos de juegos? Juegos donde se procure la interacción, juegos de equipos, por ejemplo, o juegos de competencia, ¿sí? En que le permitas a un estudiante primero presentar su desempeño, su participación, y luego lo trate de imitar o de superar a alguien más. ¿De acuerdo? Mientras que no son ejemplo de interactividades la información que encontramos en carteles o el hecho de participar o de visualizar un film. ¿Por qué? Porque en ese caso el estudiante, tanto cuando está viendo un cartel como cuando está viendo una película, un film, su actitud es pasiva, ¿sí? Y muchas veces, a menos que le digamos o que le demos una instrucción específica sobre qué detalles debe prestar mayor atención dentro del film, del documental, si es que le enviamos a ver un documental, que le envíes preguntas tal vez, o temas de análisis, ahí le vas a generar una interactividad en el sentido que debe contrastar la instrucción que le estamos dando como docentes con el material
que está visualizando y en este caso estudiando. Perfecto. Vamos a pasar ahora sí, un poquito más. ¿Cómo generar interacción? Y veamos. En primer lugar, lo fundamental es que podamos organizar conversaciones o actividades entre los estudiantes, ¿sí? Que no seamos necesariamente nosotros como docentes los protagonistas del momento de clase, sino darles momentos de protagonismo a nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Genera conversaciones, genera temas, pero que sean de conversación, porque muchas veces lo que nos hemos limitado, o me pasaba a mí durante mis primeros años de ejercicio, era que lanzaba preguntas para generarle, según yo, interacción a mis estudiantes, lanzaba preguntas, pero eran preguntas cerradas. Muchas veces preguntas que se contestaban con un simple sí o no, y eso, por lo general, eran preguntas muy objetivas también. Y no importaba no se generaba un contraste de puntos de vista, ¿verdad? Entonces, debemos generar esos tipos de conversaciones donde haya una fluidez de diálogo. No que sean conversaciones o preguntas cortantes, ¿verdad? Alguien me lo mencionaba, Federico Arroyo, muchas gracias. Hacer preguntas abiertas, perfecto. Hacer preguntas donde tu estudiante se sienta en la responsabilidad de exponer su punto de vista, de exponer su opinión, ¿ya? Porque una vez que nosotros conocemos esa opinión de nuestros estudiantes, vamos a poder entender mejor si es que nos está entendiendo el tema que queremos, si se está alineando al objetivo que tenemos en nuestra planificación de clase, o si en el caso que se estuviera desviando, por dónde se está desviando y cómo traerlo nuevamente, ¿sí? Preguntas reflexivas, por supuesto. Desarrollar el pensamiento crítico es fundamental aquí. Por eso también mencionaba en el segundo punto, proponer temas de debate, por supuesto, donde aquí la recomendación se puede utilizar rúbricas para evaluar no solo la cantidad de intervenciones, sino la calidad de las intervenciones, ¿sí? Porque ¿de qué serviría que un estudiante participa 45 veces en una sola sesión de clase, pero sus participaciones solamente se limitan a decir sí o no? Hay mucha cantidad, de acuerdo, pero ¿hay aporte? Tenemos que generar esos tipos de preguntas que le obliguen al estudiante a producir su conocimiento, su reflexión y, por tanto, generar un aporte que sea de beneficio para toda la clase. ¿Ya? La opinión del estudiante es muy importante. Estamos totalmente de acuerdo, Javier, porque él así desarrolla su forma de aprender. Y sí, estamos viviendo un momento de revolución educativa donde el protagonismo del momento de aprendizaje ya no está en el docente que sabía todo y que era la fuente centralizada de conocimientos, no, sino que ahora el protagonismo está en la construcción de aprendizajes y son solamente los estudiantes quienes van a poder construir su aprendizaje. Obviamente, bajo los lineamientos que nuestra planificación docente lo van a determinar, ¿sí? Además, preparar temas de investigación, perfecto. Preparar temas de investigación, pero no que sean temas tan fáciles como para que el estudiante vaya a una sola fuente de información y ya consiguió todita la respuesta. No, pero tampoco nos vamos a ir al otro extremo de si no se come la biblioteca entera, no va a encontrar nunca la respuesta. No, de acuerdo a la edad de nuestros estudiantes, cada uno de ustedes maneja grupos de edades con características cognitivas diferentes o con características con habilidades de análisis, de interpretación, que pueden ir progresando. De acuerdo a ese nivel de complejidad, tenemos que buscar también la complejidad de la investigación, ¿sí? Como les digo, sería preferible si los estudiantes se sienten comprometidos en acudir
a más de una fuente. Para mí, cuando trabajaba en la materia de investigación con mis estudiantes de tercero bachillerato, ellos debían asistir debían buscar por lo menos 3 fuentes de un menú de fuentes que también les ayudaba a guiar. Hablamos entonces de aprendizaje colaborativo, por supuesto. Hablamos de aprendizaje participativo en el sentido que el que no participa no construye su propio aprendizaje. Hablamos de aprendizaje colaborativo donde no solamente se conforman con el conocimiento que cada uno va adquiriendo, sino en cómo contribuyen para que los demás también alcancen esos conocimientos, ¿sí? A alguien alcancé a leerle acerca de inteligencias múltiples. El tema de inteligencias múltiples debe ser muy tomado en cuenta por nosotros como docentes porque un mismo mensaje que nosotros transmitamos puede ser interpretado de acuerdo a cada tipo de inteligencia de manera tal vez o con detalles diferentes por cada estudiante. Entonces, debemos ser muy observadores en ese sentido, muy atentos, ¿sí? Veamos, pasemos a la siguiente parte. Correcto. Entonces, aquí voy a centrar y a aterrizar en algunos de los comentarios que están fluyendo, pero increíblemente. ¿Se puede usar solo 4 inteligencias múltiples? Sería lo recomendable, Nadia, sería lo recomendable tratar de abarcar lo máximo de inteligencias, pero no necesariamente. A ver, yo conozco de Howard Gardner, que habla de 7 tipos de inteligencias. No sé si otros investigadores hablan de más, pero no necesitamos trabajar todas las 7 inteligencias en cada sesión de aprendizaje. Puedes darle más énfasis en una clase a una de las inteligencias. 8, ya, perfecto, gracias. Gracias por sus aportes. Quedémonos en 8, ¿ya? En 8 tipos de inteligencias. Puedes ir trabajando o darle un poco más de énfasis a una de las inteligencias en cada clase, en cada sesión o en cada momento, ¿sí? Todo, como te digo, va a depender también de la observación, de la observación que tú haces acerca de la forma de trabajo de tus estudiantes. ¿Sí? Entonces, primera, escuchar las ideas, escuchar a tus estudiantes, escuchar cuáles son las expectativas también. Acuérdense que cuando empezamos la sesión de hoy, les preguntaba, ¿qué es lo que esperas aprender hoy? Y salieron, wow, una cantidad enorme de mensajes, ¿verdad? Entonces, escucharles siempre y permitirles que ellos generen que expongan sus expectativas y que también a partir de esas expectativas también nosotros podamos guiarles en los aprendizajes que ellos necesitan. Luego de escucharles, la segunda, aplicar las sugerencias que mejor se ajusten a tu planificación, porque estamos haciendo una planificación. Nuestras autoridades a nivel de colegio, a nivel de ministerio, nos exigen presentar un documento de planificación. Entonces, no te estoy pidiendo que dejes de lado esa planificación, sino que en el momento de clase busques aquellas sugerencias que mejor se ajustan al documento de la planificación y encaminarles por ahí, pero hacerles notar a tus estudiantes que estamos encaminándonos por donde está pensando o interpretando ese estudiante. Y por supuesto, permitirles que guíen ciertos momentos de la sesión de clase. Ejemplo, a mí me encantaba cuando yo estaba estudiando en colegio, me encantaba cuando el profesor nos organizaba en grupos para exponer los temas. Eso me encantaba, ¿sí? Porque nos daba a mi grupo de compañeros y a mí nos daba el protagonismo, aunque sea de un momento de la clase, pero ya nos potenciaba eso. Y creo que por ahí los docentes que tuve fueron quienes me motivaron y me ayudaron a descubrir la vocación por la carrera educativa que después ya la fui construyendo. ¿Sí? Un poquito ya entrando a aulas virtuales,
Voy a hablar un poquito más adelante acerca, René, acerca de cómo tratar a estudiantes con discapacidades o con capacidades diferentes o limitadas. Cuando tú estás trabajando una interacción en aulas virtuales, ¿sí? Muchos de quienes ya hemos tomado o estamos tomando la capacitación en aulas virtuales, vemos que en las plataformas se puede diseñar o se puede planificar una herramienta de foros, ¿verdad? Entonces, en estos foros tenemos que diseñar estrategias para garantizar la intervención de todos, ¿ya? Mientras permitamos que más estudiantes participen, intervengan en los foros, en los debates, vamos a poder entender las expectativas e inclusive la forma de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje de cada uno de estos estudiantes, ¿sí? Toma en cuenta también esto un poquito más cuando se trabaja en videoconferencias o en clases presenciales. Cuando vamos a planificar un debate, no le planifiques un debate que dure 10 minutos porque por lo general, si conectaste con tus estudiantes, el debate se va, pero largo, ¿sí? Entonces, genera debate, sí, pero dedícale nomás que fluyan los estudiantes, no les cortes para que no se queden ellos con esa sensación que sus ideas no están siendo escuchadas, ¿sí? Área de educación física, por supuesto, tiene todo un patio de espacio para generar actividades interactivas y en ese sentido creo que los trabajos, los deportes en equipo funcionan bastantísimo en ese sentido. Y como les decía en algún momento, empoderar a los estudiantes. Una de las situaciones que durante la formación de equipos que yo he visto, que he trabajado, es que los participantes no se sienten empoderados. Empoderarse no significa que necesariamente nos vayan a hacer un golpe de estado en el aula, no, sino brindarles o prestarles un momento de participación de autoridad dentro de la clase, ¿sí? Y esto, involucrarlos, por supuesto, con el momento de aprendizaje que ellos mismos están construyendo, ¿sí? De esa manera tú generas a tus estudiantes, les estás motivando porque los estás comprometiendo con su propia experiencia de aprendizaje, ¿sí? Y también les estás ayudando para que en un futuro, cuando lleguen a su ejercicio profesional, también se puedan desenvolver de mejor manera, ¿sí? Creamos equipos de estudio dentro de la configuración de algunas aulas virtuales, y esto es un poco más de facilidad en Moodle. Se puede crear grupos de aprendizaje donde les puedes dar a uno de los grupos un poco más de información tal vez un poco diferenciada de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada uno, ¿sí? Investigar, fomentar una cultura investigativa que todavía nos está faltando bastante a nosotros. Y invitarles a los estudiantes para que, ya que tienen bastante acceso a dispositivos a conexión a internet, que tienen bastante acceso a redes sociales, por lo menos guiarles qué es lo que se podría, cuáles son las fuentes o los recursos que deberían buscar y no perder tiempo en otras actividades, ¿sí? ¿Cómo se forman grupos en Moodle? Nos pregunta Willington. Al momento que estás configurando el aula, el curso dentro de Moodle, tienes la opción de generar Moodle, pero esto tienes que necesariamente hacerlo una vez que inscribes a los usuarios como participantes. ¿Sí? No es mucho el tema, pero se puede trabajar bastante eso en Moodle. Moodle, aprovechen que hay bastante documentación tutorial, tanto en páginas oficiales de Moodle como en videos tutoriales de que se puede acceder a través de YouTube. Lo bueno es que como es una plataforma de código abierto, es gratuita, entonces no hay mayores restricciones para su uso, ¿sí?
Entonces, quiero compartirles un ejemplo de actividad que se podría trabajar principalmente si sus estudiantes tienen el acceso a un segundo dispositivo o, por ejemplo, si regresamos a las aulas físicas, trabajar en un modelo de computación. Voy a escribir en el chat global una dirección. Sí, déjenme un momentito solamente porque necesito revisar este tema. Vamos a generar un ejemplo de actividad, ¿sí? Les recomiendo aquí a las personas que están atendiendo a la conferencia desde un computador, vamos a abrir una ventana en internet y les voy a escribir en un momento la página a la que vamos a entrar, ¿sí? Rosa nos pregunta, ¿qué tiempo debe durar una clase virtual? Una videoconferencia para adultos yo le pondría un tiempo de entre 40 minutos a 60 máximo, una hora máximo. Con niños, con adolescentes, este tiempo debe ser inferior porque el umbral de atención de los niños, de los adolescentes, es un poco menor que el umbral de atención de un adulto, ¿sí? Entonces, se debe bastante considerar este tema. Ya, para estudiantes con discapacidad, aquí debemos trabajar o debemos considerar el tipo de discapacidad. Si es una discapacidad sensorial, ejemplo, discapacidad auditiva, ¿sí? Trabajar bastante material visual, mucho material visual y mucho movimiento, mucho video, ¿sí? He visto también, así como en los noticieros o en algunos tutoriales, que en una de las esquinas, para personas con discapacidad auditiva, hay una persona que está traduciendo al lenguaje de señas, por supuesto, ¿sí? Ejemplo, para otra discapacidad visual, trabajar mucho audio. ¿Se han dado cuenta que ustedes, cuando ingresan a la página web de alguna institución de gobierno, principalmente, yo me he dado cuenta porque últimamente he estado entrando bastante al IES, apenas le abres la página, hay un, no sé si traductor, pero un lector que te está diciendo la información de la página, ¿sí? Entonces, trabajar de esa manera. Ya luego, otros tipos de discapacidades, ejemplo, síndrome de Down, ejemplo, autismo. Hay que trabajar. Yo he visto que, yo en mi experiencia no he tenido estudiantes con este tipo de capacidades diferentes, pero yo imagino que sí se necesita bastante el tema del profesor sombra. Perdón, en esta parte no le he manejado mucho, no he tenido mayor experiencia, pero me imagino que debe haber, el profesor sombra debe ser un apoyo súper grande. Con discapacidad, personas con discapacidad intelectual, igual un profesor sombra que te ayude a hacer un trabajo más personalizado. O si manejas tú un grupo de estudiantes pequeño, yo por ejemplo cuando manejaba grupos de estudiantes menores que 10, pero me lo sabía de esquina a esquina las fortalezas, debilidades de cada uno. Pero claro, no es lo mismo trabajar con 10 estudiantes que con 20 o 30, ¿sí? Entonces, son temas diferentes. Nos recomienda, por supuesto, la herramienta Kahoot. Nos siguen saludando, perfecto, desde Loja, correcto. El tiempo de webinar con estudiantes de 30 a 45 minutos, sí, dependiendo también, como te digo, siempre debes, una vez que tú conoces a tus estudiantes, manejarles bastante el tema del umbral de atención que se puede hacer. Este aporte que nos hace Nora a través de los comentarios en Meet, la herramienta Meet, se puede subtitular las clases y por supuesto es un aporte fundamental también en esto. Claro que los subtítulos ya para estudiantes que ya han sobrepasado la edad mínima para lectoescritura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya, les iba a compartir un ejemplo de actividad en que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Vamos a interactuar entre nosotros, ¿sí? Les voy a pedir que ingresen a una página que, híjole, les describí hace un ratito nomás y se escondió entre las otras preguntas. La página es menti.com. Menti,
así como el mentiroso que mintió, pero no es menti, sin tilde, ¿sí? Menti.com. Mientras tanto, salgo un ratito de esta presentación para entrar a la próxima. Bien, vamos a ver por aquí. Una vez que ustedes ingresan a la página que se llama menti.com, les va a pedir un código de 6 dígitos. ¿Sí? Entonces, el código que vamos a ingresar es 453368. Recomendación, si estamos trabajando, si estamos atendiendo la conferencia desde el teléfono, si es posible entrar a una página de navegador y hacer este ejercicio sin desconectar la sesión de Zoom, preferible. O si no, tratar de trabajar desde un computador diferente. Perfecto, entonces ya tengo una persona que ha publicado su respuesta. 2 personas, 7. No sé si se dan cuenta ustedes, en la esquina inferior derecha me va dando la cantidad de respuestas que ya se han recibido a esta pregunta. Y son preguntas que están haciendo ustedes, son respuestas que me están dando ustedes por si acaso. ¿Sí? Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la característica relevante de la educación tradicional? Y vemos que el 69% hasta ahora habla de un docente protagonista, un 8%, un 7% habla del énfasis en planificación, 26% de estudiantes inactivos. Y fíjese que seguimos creciendo ya, estamos cerquita de llegar a 100 respuestas, pasamos las 100 respuestas. Fíjese que he planteado una pregunta y ustedes están formando parte de esta estadística. Hasta ahora 120 personas, ¿sí? Bien. Vamos a pasar entonces esta herramienta que se llama la herramienta para diseñar estas encuestas, se llama Mentimeter, ¿sí? Es una herramienta, los diseñadores son británicos, ¿ya? Y para que le des a tus estudiantes, les das solamente la página menti.com y un código que normalmente es de 6 dígitos y que lo vas a... que esto se autogenera cada vez que quieres volver a publicar una encuesta, ¿sí? Ahora resulta que esta encuesta tiene una segunda pregunta. Veamos si la podemos pasar. Perfecto, pasó. Aquí la siguiente pregunta, y que empiezo a recibir respuestas, te pido que tú escribas 3 características del aprendizaje interactivo. Si es posible, que la trates de describir máximo en 3 palabras. Si es en una sola palabra, mejor. Y vamos a ver a medida que empiecen a ingresar las respuestas, vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¡Wow! Estamos formando una nube, ¿sí? Una nube de palabras, una nube de conceptos, ¿ya? Tenemos 10 respuestas hasta ahora, entonces aquí vemos tema de dinámica, participativa, colaborativa, constructiva, organizado, lúdico, ¡wow! De esa manera estamos construyendo una de las estrategias que ayuda bastante a las personas con aprendizaje de predominio visual, de aprendizaje visual. ¿Cómo generamos una nube de palabras? ¡Wow! Ya tengo 75 respuestas y cada vez las palabras se van. Dense cuenta que hay unas palabras que el texto se va quedando como que más grande. Son las palabras que se están repitiendo en más ocasiones. ¿Sí? Más de 100 respuestas, perfecto. Entonces aprendimos una herramienta que se puede incluir, por supuesto, en aulas virtuales o que se puede incluir como en este momento en una videoconferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitas? Ingresar a Mentimeter. Existe una versión gratuita, existe también una versión pagada. Esto ya dependerá de la visión que le pone cada uno. Yo estoy usando un demo que dura 14 días con todas las opciones habilitadas. Este demo dura 14 días y luego ya empezaré a usar la versión gratuita. Bien, pasemos a la tercera pregunta.
que sí. Ah, ya. Esta ya era una pregunta de rompehielos. ¿Cuántas personas se necesitan para mover a un elefante? Y aquí no salió, pero había una fotografía de un... Había más o menos unas 8 personas que trataban de empujar a un elefante que se había metido en una calle de una ciudad. Bien, vemos que una con grúa, ya, 100 personas, 525, perfecto, 10, 50, ninguna, tal vez porque el elefante no se quiere mover, 0 si es que se mueve solo, sí. Veo que algunos están poniéndome la respuesta de una sola persona. Claro, una sola persona si es que le está brindando algo de comer, ¿verdad? Entonces, esta pregunta obviamente no tiene una respuesta correcta, pero nos ayuda bastante a generar un ambiente de distensión, ¿sí? A veces esas preguntas que, que tus estudiantes no la ven venir, les mueve su expectativa y les provoca volverse más creativos, ¿sí? Espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención esta herramienta Mentimeter, ¿sí? Diseñada específicamente para docentes, aunque en el ámbito empresarial, por tema de encuestas, se está usando bastante también, ¿sí? Y de aquí, desde la sesión de hoy, a que ustedes pongan en práctica esta herramienta, solamente el único paso que hay que darle es, como alguien lo escribió por aquí, el carisma, y no sé si alguien más lo escribió por aquí abajo, de creatividad, me pareció haberlo visto, de trabajo en equipo, sí, creatividad, de voluntad, perfecto. Entonces, a ups, bien, sigo por aquí. Correcto. Veamos si ya, muy bien. Veo en algunos comentarios que les gustó la herramienta. Me alegro un montoncísimo, en verdad. Sí. Y veamos, no me he ingresado todavía preguntas, pero bien. La herramienta Mentimeter no necesitas descargarla. Es una página web a la que tú ingresas y a tus estudiantes cuando quieres que ellos participen en la encuesta, les da solamente el código, ellos ingresan a la página menti.com, ponen el código e ingresan a tu encuesta o a tu cuestionario, ¿sí? Yo no lo hice, pero inclusive para los profesoras que trabajan con niños de preescolar, pueden también utilizar Menti y agregar, obviamente, en vez de preguntas de texto, pueden agregar imágenes, ¿sí? Entonces les va a servir bastantísimo. ¿Cómo obtienes el código para enviarle a los estudiantes? El código, Carmita, el código se genera automáticamente cuando tú estás diseñando las preguntas, ¿sí? Este código, como te digo, se genera automático. Tú decides, en la versión pagada, tú decides si el código se va a mantener para toda la vida o si quieres renovarlo cada vez. Esta página Mentimeter tiene una versión gratuita que te permite crear un máximo de 3 preguntas o tiene una versión pagada que te permite ya crear cantidad infinita de preguntas. Déjame ver si les puedo ayudar, si es que les puedo ayudar a revisar cuál es el precio de las licencias. Account, no, uy, no.
No creo, no. Me voy a demorar un montoncísimo y vamos a perder el hilo. ¿Se puede hacer una videoconferencia asincrónica? Por concepto no, porque la videoconferencia, una sala de chat, un grupo de chat de WhatsApp son por definición herramientas sincrónicas, en el sentido que necesitamos estar participando al mismo tiempo todos. Por ejemplo, la sesión de hoy, ¿sí? No es que yo deje grabando la sesión, sino que estamos conectados todos al mismo tiempo, ¿ya? Y en ese sentido es una herramienta sincrónica, ¿sí? Ejemplos de herramientas asincrónicas, las propias aulas virtuales, ¿ya? Por ejemplo, Poliestudios ha diseñado cada una de las aulas virtuales y de acuerdo a los ciclos de capacitación, a los ciclos de ejecución de cada tema, se habilita el aula en una fecha de inicio, se le configura una fecha de final y se cierra el aula, ¿sí? Y los usuarios con privilegio de estudiantes, pasada esa fecha, se le podría configurar para que ya no puedan volver a ingresar a esa aula o hacerlo diferente. Acerca de Menti, ¿se pueden descargar las preguntas? Sí, se pueden descargar en un aula, en un archivo de Excel. Sí se le puede hacer. Mentimeter te da un código, sí. Mentimeter genera automáticamente el código cuando tú diseñas el cuestionario. Y veo que algunos, la licencia, ¿será que se compra una sola vez? Una sola vez, una sola compra. Ángel, su pregunta. ¿Puedes incluir Mentimeter con Teams? Sí. Lo único que necesita la herramienta Teams, Meet o Zoom, lo único que necesita es el complemento para compartir pantalla. Una vez que puedes compartir, ya le compartes la página que tú desees. Por ejemplo, es lo que yo hice en Zoom. Yo abrí la página de Mentimeter aparte en un navegador, lo compartí a través de Zoom y funcionó. Otras herramientas de motivación. Generarles, por ejemplo, si se le puede manejar con bastante criterio el tema de grupos de WhatsApp sí, preferible grupos porque las listas de difusión son diferentes. La versión gratuita tiene tiempo de caducidad. La versión, cuando tú, a ver, cerremos este tema de Menti con esta última pregunta de Pablo. Cuando tú te suscribes a Mentimeter, tienes un demo de 14 días. Durante estos 14 días, desde que te inscribes a Mentimeter, puedes utilizar todas las opciones que ofrece Mentimeter, ¿sí? Totalmente gratis. Al llegar al día 14, te va a hacer la típica encuesta, la típica pregunta. ¿Te gustaron nuestras herramientas? ¿Qué tal si pagas y sigues usando? Entonces ahí le pones, no, quiero usar la versión gratuita, pero en ese caso, como te decía, la versión gratuita, por ejemplo, te permite ingresar un máximo de 3 preguntas por presentación. Claro que puedes hacer todas las presentaciones que quieras. Es como que hacer un PowerPoint, ¿ya? Un diapositivas de PowerPoint. Máximo 3 diapositivas en la versión gratuita, ¿sí? ¿Qué más no puedes hacer en la versión gratuita de Menti? No puedes cambiar personalizar los fondos de la diapositiva. En la versión pagada sí lo puedes. ¿Se puede aplicar para niños de 7 años? Yo creería que sí, porque tienes la opción de insertar imágenes. Entonces sí le puede hacer. La herramienta Quizzes también nos funciona en el sentido de generar preguntas bastante parecido. La herramienta Quizzes te trabaja bastante bien cuando quieres generar las encuestas. O también para las personas que ya hemos tomado el curso de Poliestudios de competencia digital docente, el formulario de Google, ¿sí? También tú generas el formulario, la encuesta, o le puedes hacer un cuestionario tipo examen, evaluable, con puntajes y todo, ¿sí? Lo compartes a tus estudiantes y tú llevas llevas el registro de las respuestas. E inclusive lo puedes, si le configuras como cuestionario con puntajes para cada pregunta, de una vez te lanza la calificación de cada uno de tus estudiantes, ¿sí? Entonces, para evaluar, tienes Google Forms, tienes Quizzes, tienes el Mentimeter que te decía, Kahoot,
Sí, tienes algunas herramientas, ¿ya? El otro ejemplo de herramienta también tiene que ver con el repositorio de archivos en nube, ¿sí? Entonces, ejemplo, Google Form, Google Drive, OneDrive de Outlook, ejemplo, Dropbox, ¿sí? Te permite compartir archivos con tus estudiantes. Y aquí hay algunas opciones. Puedes compartir archivos para que cada uno de tus estudiantes editen el archivo, es decir, agreguen sus respuestas allí o que vayan dibujando algo, ¿sí? Tienes archivos para que los estudiantes necesariamente se descarguen una copia del archivo y tú conservas siempre el original, etcétera, ¿sí? O tienes, yo por ejemplo guardaba en mi carpeta de Google Drive cuando la compartía con mis estudiantes, yo guardaba archivos a los que todos mis estudiantes querían entrar, pero yo les tenía privados, ¿sí? Entonces jugábamos también con ellos, les enseñábamos también a ellos cómo utilizar herramientas en nube o repositorios en nube y bueno, pues funcionaba un montón y me gustó escuchar de alguno de ellos cuando me decían que gracias, profe, por todo lo que nos enseñaba y todo. Creo que a uno como profe esos comentarios le llenan un montón, ¿verdad? Bien, entonces la pregunta final, ¿cuál decisión es la que vas a tomar hoy acerca de actividades o de clases interactivas con tus estudiantes? Sin duda, te está llevando bastante material de altísima calidad. El tema de Mentimeter, sí. Perfecto. Les agradezco muchísimo por su atención. Es fundamental que como docentes que somos podamos contribuir en cada momento y ayudarles a nuestros estudiantes también para que la experiencia de aprendizaje sea una experiencia agradable para ellos, pero por supuesto y por sobre todo una experiencia en que ellos se enriquezcan, ¿sí? Seguir educando con amor, por supuesto. Por supuesto. Utilizar las herramientas necesarias, actualizarnos constantemente, creo que sí, creo que la actualización, la innovación debe formar parte del ADN de los docentes en todo sentido, ¿sí? No solamente en la parte profesional. Quiero agradecerles muchísimo porque sus comentarios son muy valiosos, me lo llevo también, ¿sí? Excelente. Le voy a dar paso a Lisette entonces para ir cerrando la sesión de hoy. Nuevamente les agradezco muchísimo y estaremos próximamente en contacto a través de otro webinar o quién sabe si tal vez por algún otro medio. Un saludo, una excelente tarde para todos. Liz, Liz, le pasé el host. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta hora. Esperamos que para todos haya sido muy enriquecedora todas las herramientas que les ha dado para que sus estudiantes tengan un mejor aprendizaje. Les invito a que participen en nuestras competencias digitales 1, 2 y 3. Competencia digital 1, educación en línea. Competencia digital 2, creación y diseño de aulas virtuales. Y competencia digital docente 3, que es sobre la planificación curricular en entornos virtuales de aprendizaje. Para esto se pueden comunicar con Roslinda García al 095-860-8835. Y también por este medio les voy a poner el link para las personas que no han podido inscribirse y tal vez deseen obtener el certificado de este webinar. Recuerden que el certificado digital tiene un costo de $5 y el certificado físico tiene un costo de $10.
Les mando por aquí el link. Muchísimas gracias. Igual les vamos a seguir reposteando en todos los medios de comunicación que ha salido en nuestras publicaciones sobre la gran labor que está aportando Poliestudios en la educación. Y ustedes saben que más en este tiempo necesitamos educarnos más, porque solo de esta manera podremos salir adelante en la economía y en muchos temas más. Y también si tienen problemas del certificado, no les han entregado o algún inconveniente, les pongo aquí al correo que ustedes pueden, si me esperan un momentito, les pongo el correo. Ahí pueden enviar sus nombres completos, número de cédula y en el webinar que participaron, al correo de diseño. Disculpen, es diseño en el correo, para cualquier inquietud de certificados. Aquí ustedes pueden escribir con toda la información que requieran. Nosotros estamos avalados por la CETEC y por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Igual de cada webinar, en días posteriores se postean las reseñas y también, bueno, las reseñas, y les vamos a seguir igual informando en todos los medios de comunicación. Nuestras redes en Facebook, Instagram y LinkedIn. Muchísimas gracias por todos, que tengan una excelente tarde.